Existe una famosa frase que dice: quien tiene la información tiene el poder. Sin embargo, esta frase en un mundo globalizado como el de hoy ya no es tan cierta, pues no basta con tener información, hay que saber utilizarla, y es allí donde está el verdadero poder. Administración de la información. ¿Es importante la información en una organización? El éxito de una empresa no depende solo de cómo maneje sus recursos materiales, depende también de cómo aproveche sus activos intangibles. El correcto desarrollo de estos últimos depende de que exista un adecuado flujo de información entre la empresa y su entorno por un lado, y entre las distintas unidades de la empresa por el otro. La importancia de la información para las organizaciones puede ser vista desde los siguientes puntos de vista básicos. Primero, cuando la información cumple con su función principal. Segundo, cuando genera nuevos factores de competitividad. Tercero, cuando integra las unidades de la organización. Y cuarto, cuando mejora los procesos productivos y administrativos. ¿Cuándo cumple con su función principal la información? En este sentido, el valor de la información está relacionado en la forma en que ayude a los individuos dentro de la organización para que tomen las decisiones que los conduzcan a lograr los objetivos y las metas propuestas. Sin embargo, se podrá clasificar el valor de la información de acuerdo a, primero, su valor administrativo, es decir, cuando la información permite a la gerencia tomar decisiones efectivas. Valor operacional, cuando la información apoya o documenta las actividades de rutina o repetitivas de la organización. Valor documental, cuando sirve de prueba o evidencia sobre los hechos ocurridos en la empresa. Y valor histórico, cuando documenta sobre hechos pasados o provee de elementos para estimar comportamientos futuros dentro de la misma organización. La información como generadora de nuevos factores de competitividad. La competitividad no depende solamente de la capacidad que tenga la empresa de ofrecer un producto a mejor precio que sus competidores, sino también de lo que realmente requiere el público consumidor o qué es lo que el cliente realmente valora. Este proceso de identificación de valores requiere de un afinado mecanismo de obtención de información procedente del entorno de la organización. La información como integradora de las unidades de la organización. La información obtenida por una unidad puede resultar de gran utilidad para otras unidades, incluso para aquellas que aparentemente parecen menos relacionadas. La información como mecanismo de mejora de los procesos productivos y administrativos. Esto se logra con toda aquella información que incrementa la tecnología del conocimiento del recurso humano de la organización. Esta información se obtiene por medio de centros educativos, cursos y revistas especializadas en desarrollo personal, entre otros. Información del entorno organizacional. Cuando hablamos de información del entorno organizacional, estamos hablando de la entrada de información en la empresa procedente del entorno. Captar información sobre el mercado permite responder a sus necesidades. Captar información tecnológica asegura explotar las posibilidades tecnológicas existentes en el entorno. El desarrollo de los activos invisibles, como la capacidad de responder a las necesidades del mercado o la adquisición de habilidades tecnológicas, depende de la habilidad con que se maneje el flujo de información ambiental entrante en la empresa. Y hablando de este flujo de información, podemos obtener información del entorno inmediato, del entorno remoto, información interna de la misma organización y la información corporativa. Información del entorno inmediato. En el entorno inmediato encontramos a los clientes, proveedores y distribuidores, financiadores, reguladores y competidores. Respecto a los clientes, las empresas deben informarse de quiénes son sus clientes actuales y posibles clientes, qué productos o servicios les interesan o pueden necesitar en el futuro y cuánto están dispuestos a pagar por ellos.
Respecto a proveedores y distribuidores, es importante que las organizaciones identifiquen quiénes son, qué productos y servicios proporcionan y qué precios pueden ofrecer. Respecto a los financiadores, se refiere a la información de personas naturales o jurídicas que, dado el caso, puedan financiar las operaciones de la organización. Reguladores, hace referencia a la información de tipo normativo legal aplicable a la empresa. En cuanto a los competidores, es de vital importancia identificar quiénes son nuestros competidores, cuáles son sus productos, marcas y precios, cuáles son sus estrategias de distribución y la estructura de sus costos. Información del entorno remoto. En el entorno remoto ubicamos la política, la economía, la tecnología y la sociedad. La política. Los rumbos y políticas que tome el país o región afectan de alguna forma el normal desenvolvimiento de la organización. Respecto a la economía, las leyes en el ámbito económico como fiscales y tributarias afectarán también el normal desenvolvimiento de nuestra organización. La tecnología. La captación de información tecnológica asegura que se estén explotando las posibilidades tecnológicas existentes en el entorno. Y la sociedad, normas o restricciones sociales, gustos, costumbres que haya en una determinada región tienen que ser tomadas en cuenta a la hora de establecernos como organización. La información interna es aquella que encontramos inmersa dentro de la misma organización. Allí podemos hablar de información operacional, es aquella que resulta del propio funcionamiento diario de la organización. Información de conocimiento. Las empresas generan conocimientos como resultado de la asimilación y análisis de información interna y externa, de la explotación de las capacidades creativas de sus miembros cuando diseñan nuevos productos, se mejoran o incorporan nuevos procesos productivos administrativos. Los directivos de la información. Todos los miembros de la organización, en especial los cargos directivos, utilizan la información en una mayor o menor medida dependiendo de su posición jerárquica. La información corporativa es aquella información que sale de la empresa al exterior. Las organizaciones deben esforzarse en emitir hacia su entorno un mensaje directo que le permita ser claramente distinguible por parte de los consumidores. Existen dos acciones para que la empresa logre comunicarse. Primero, las acciones directas, orientadas a aumentar la información del cliente sobre la empresa. Segundo, las acciones indirectas, que son aquellas acciones que contribuyen implícitamente a aumentar la información que sobre la empresa tienen sus clientes. En el actual panorama de competitividad que enfrentan las organizaciones, han encontrado en la información un valioso recurso para su desarrollo. Esta información es recolectada, manejada y almacenada a través de las TIC, las tecnologías de la información, constituyéndose estas en herramientas que permiten que a través de su buen uso las organizaciones logren sus objetivos y permanezcan en el mercado. Hacer negocios siempre ha requerido manejar información. Cada vez que uno cambia un bien por otro, se genera información. Esta información debe ser archivada de alguna forma para que podamos encontrarla en el futuro. También debemos poder compartirla con otras personas. De estos impulsos nace la tecnología de la información. Algunos de los ejemplos de escritura más antiguos son archivos de transacciones comerciales. Los primeros archivos se hacían en piedras o en pesadas tabletas de arcilla. Guardar y transmitir esta información requería grandes cantidades de espacio, esfuerzo y dinero. Eventualmente apareció el papel. Ahora no se requerían espacios tan grandes para guardar la información, pero todavía había que producirla a mano. Esto requería equipos de personas dedicadas a producir, guardar y encontrar la información. Como resultado, el manejo de la información era lento, costoso y expuesto a errores. La revolución industrial nos trajo las primeras máquinas para producir y compartir la información.
En el siglo XIX aparecieron los primeros ferrocarriles, calculadoras mecánicas, máquinas de escribir, telégrafos, teléfonos y equipos eléctricos. Cada uno de estos inventos ayudó a que la información se pudiera producir y comunicar más eficientemente. Sin embargo, la producción y almacenaje de la información todavía requería de grandes espacios y personal. No había forma fácil de encontrar y procesar la información. Entonces aparecieron las computadoras digitales. Las primeras computadoras eran enormes y requerían grandes inversiones. Sin embargo, podían archivar y procesar información más eficientemente. Las computadoras fueron evolucionando, haciéndose más pequeñas, poderosas y costo-efectivas. Eventualmente, cada miembro de la empresa podía tener su propia computadora. Estas computadoras pequeñas comenzaron a ser conectadas entre sí en redes y eventualmente fueron conectadas a la red más grande de todas, Internet. La información podía ser comunicada instantáneamente. Además, podía ser archivada y procesada en cualquier parte del mundo. Sin embargo, esta tecnología también tenía inconvenientes. Había que mantenerla y los equipos se hacían obsoletos en poco tiempo. Aunque los costos de la tecnología seguían bajando, los costos de mantenerla todavía eran altos. Eventualmente, los empresarios descubrieron que podían delegar estas funciones a terceros. Ahora tenemos la libertad de enfocarnos por completo en nuestros negocios.